Un gusto estar aquí en estas sesiones iniciales del estudio de Ideas 1, que pues decía Alberto que lo iban a estudiar de principio a fin. Yo les diría, seguro que el estudio de Ideas 1 tiene principio, pero seguro que no tiene fin. Eso es absolutamente seguro. Bueno, para mí esto no era realmente una conferencia que fuera ya a preparar, ni magistral, ni nada. Era simplemente venir a platicar sobre el libro en un seminario, en un grupo de estudio. Y bueno, no pensaba hacerlo también como una especie de discurso solo mío, sino también responder a sus inquietudes, a las dudas que tengan sobre el libro, las que tengan ya de entrada y bueno, pues las que puedan ir teniendo según lo que yo diga. Entonces, por mi parte, se vale que me interrumpan, se vale que lo que no entiendan de inmediato se resuelva con toda confianza y sin ninguna pena. No hay preguntas realmente ingenuas o tontas o cándidas. Toda pregunta es pertinente porque toda pregunta tiene que responder a una inquietud que es vivida ciertamente, vivida auténticamente. Entonces, no tengan pena, sea del nivel que sea la pregunta. Este libro y en general el pensamiento de Husserl es realmente complejo, tiene unas dimensiones de dificultad francamente de difícil acceso y hay zonas en él que no crean que a mí no me cuesta trabajo. Son dominios que a veces uno se siente un poco seguro, pero que a la mera hora Alberto sabe cómo hemos tenido dificultades no solo en comprender este libro, sino comprender en general el pensamiento de Husserl. No todo es claro, ni todo está ya dominado. Y bueno, pues como también siempre digo, pues aquí si Husserl decía de sí mismo que él era, respecto de la fenomenología o respecto de la filosofía, un aprendiz, y que si le fuera concedida la edad de Matusalén, ahora estaba seguro ya en sus últimos años, ¿no?, de poder llegar a ser un filósofo, un verdadero filósofo. Pues, o sea, si muere él sintiéndose un aprendiz, ¿qué diremos nosotros, ¿no? ¿Qué diremos nosotros? Somos aprendices del aprendiz. Y bueno, y entre ustedes y yo hay muy poquita distancia y hay muchísimo más entre todos nosotros y este libro y este señor. Pero bueno, vamos a ver. No voy a hablar de la cuestión de la traducción ni de mi presentación, pues eso también, no sé, a menos que realmente alguno tenga alguna inquietud, porque luego pues sí sucede, ¿no? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se consideró necesaria? ¿En qué estaba mal la de Gauss? En fin, bueno, estas cosas se ven en la presentación. Mi manera de traducir realmente es muy distinta a la de Gauss. Pero yo en este libro traté de respetar lo más posible el texto de Gauss, que a mí me parecía, digamos, básicamente bien hecha la traducción, bien hecha con responsabilidad, hecha realmente con preocupación filosófica, con conocimiento de causa, de las dificultades que había en el libro, etcétera. Y bueno, a pesar de eso, el resultado, pues, en opinión no solo mía, sino de muchos, pues dejó que desear.
y pues eso es lo que yo traté de remediar en la nueva edición. Bueno, vamos a un poquito a situar el libro en el desarrollo del pensamiento de Husserl, ¿no? Que eso es algo que sí es muy, muy importante. Este libro es de 1913 y es el libro primero, Ideas 1, de lo que en el plan original iban a ser 3 libros y que resultaron siendo 3 libros, pero 3 libros diferentes de los que Husserl había planeado. Les voy a leer un poco. Y es, ante todo, este libro, que es el primero, es la introducción general a la fenomenología pura o fenomenología trascendental. ¿Qué es esa ciencia? Ahorita lo abordamos. Dice Husserl, en el primer libro no trataremos solo la doctrina general de las reducciones fenomenológicas que nos hacen visibles y accesibles la conciencia trascendentalmente purificada y sus correlatos esenciales. Ese es el tema principal de este primer libro. Intentaremos también alcanzar ideas precisas acerca de la estructura más general de esta conciencia pura y mediante ellas acerca de los grupos de problemas, direcciones de investigación y métodos más generales que son propios de la nueva ciencia. Bueno, esta nueva ciencia es la fenomenología de la que empieza aquí hablando en la introducción. La fenomenología pura, hacia la cual buscamos aquí el camino, cuya posición singular con respecto a todas las demás ciencias caracterizamos y a la que queremos acreditar como ciencia fundamental de la filosofía, es una ciencia esencialmente nueva, etcétera, etcétera. Entonces esto primero ya dice algo que es muy importante y que vale la pena destacar. Queremos acreditar esta nueva ciencia como ciencia fundamental de la filosofía. Luego, y aquí describe lo que va a ser en la introducción, la doctrina general de las reducciones fenomenológicas que nos hacen visibles y accesibles la conciencia trascendentalmente purificada. Bueno, ¿por qué? Ahorita les explico un poquito. Luego dice, en el segundo libro tratamos a fondo algunos grupos de problemas particularmente importantes cuya formulación sistemática y solución típica es la condición previa para poder aclarar realmente las difíciles relaciones de la fenomenología con las ciencias físicas de la naturaleza, con la psicología y las ciencias del espíritu, pero por otra parte también con todas las ciencias a prióricas. Este segundo libro no corresponde, tal como aquí lo planeaba Husserl. Estoy todavía dándoles una especie de panorama externo. No corresponde a lo que se conoce como Ideas 2, al segundo libro, sino, si ustedes han podido leer la introducción del editor alemán, del editor alemán, sobre todo en el segundo libro de Ideas, en Ideas 2, se van a dar cuenta de cómo quedó finalmente estructurada la obra. Este segundo libro anunciado aquí se dividió en realidad en 2, en lo que ahora es Ideas 2 y lo que ahora es Ideas 3. Y aquí había anunciado un tercero y último libro que dice que está dedicado a la idea de la filosofía. Este
tercer libro no quedó en la producción de Husserl, no quedó bajo el rubro de ideas, ya, sino que fue el contenido que estaba destinado a este tercero y último libro, quedó subsumido en los cursos llamados de filosofía primera. Son dos cursos importantes, filosofía primera 1, filosofía primera 2, cursos de los años 22, 23, 24. Allí es donde se encuentra el contenido que Husserl le asigna aquí al tercero de los libros que está él programando, planeando aquí. Y dice, en él se suscitará, esto es lo que quiero aquí recuperar, en él se suscitará la intelección de que la genuina filosofía, cuya idea es realizar la idea del conocimiento absoluto, radica en la fenomenología pura. La genuina filosofía, cuya idea es realizar la idea del conocimiento absoluto, radica en la fenomenología pura. O sea, de nuevo, la fenomenología pura se establece, se presenta con la idea de ser la ciencia fundamental de la filosofía. Dice, y esto en un sentido tan serio que la fundamentación y el desarrollo sistemáticamente rigurosos de esta primera de todas las filosofías, aquí está recuperando, reivindicando para la fenomenología, pues la noción griega de filosofía primera. Esta es la protefilosofía, es la fenomenología pura para cómo la entiende Husserl. Y esto en un sentido tan serio que la fundamentación y el desarrollo sistemáticamente rigurosos de esta primera de todas las filosofías es la indeclinable condición previa para toda metafísica y restante filosofía, y entre comillas pone, que pueda presentarse como ciencia. Esta frase, como ustedes seguramente saben, es de Kant. Y justamente Kant, al enunciar esta frase, lo que está diciendo es que a la metafísica le ha sido imposible todavía asegurarse el camino por el que pueda llegar a convertirse en una ciencia. Bueno, él escribe sus prolegómenos a toda metafísica futura con la idea de que sean prolegómenos a una metafísica que pueda presentarse como ciencia. Aquí no está Husserl precisamente diciendo que vamos a escribir unos prolegómenos para toda metafísica, sino que vamos ya a desarrollar la disciplina, la ciencia, que va a ser la base, la fundamentación, la primera filosofía, el fundamento para toda metafísica que pueda presentarse como ciencia, toda metafísica y restante filosofía, no solo metafísica. Bueno, entonces no es una aspiración leve esto que está aquí José renuncia. Yo aquí, no es nuestro papel todavía juzgarlo, pues faltaba más, pues y apenas estamos empezando. No vamos a juzgar esta aspiración. Lo que tenemos que hacer es, pues, entrar en ella, comprenderla, ver qué nos ofrece para cumplir este cometido tan ambicioso. Bueno, acá en el libro viene un epílogo. Bueno, vienen muchos textos complementarios, etcétera, pero al final del texto se publica aquí un epílogo
que Husserl escribió más o menos cerca de 1930, la edición alemana se publicó en 30, esto quiere decir 17 años después de la redacción de este libro. Primero era un texto, este epílogo, donde Husserl quería presentar a los lectores en lengua inglesa. Se redactó una especie de prólogo para la edición inglesa de Ideas, y ese prólogo para la versión inglesa se convirtió después en este epílogo. Y este epílogo está publicado en la serie de obras de Husserl, junto con el tercer libro, junto con Ideas 3, en el volumen quinto de Husserliana. Pero ya desde la versión anterior de Gauss, en la edición en español, está adjunto a Ideas 1, y creo que eso pues fue atinado porque el epílogo en realidad, aunque pues pudiera ser que tentativamente Husserl lo pensara para toda la obra de Ideas, en realidad lo que todavía en 1930 era conocido por el público no era más que el libro primero. El libro primero, que sí se publicó en 1913, que después tuvo ediciones posteriores, pero para 30 todavía no se había publicado. De hecho, no se publicaron Ideas 2 e Ideas 3, no se publicaron en vida de Husserl. Entonces, el epílogo en realidad funcionó como epílogo solo a Ideas 1. Y yo pienso que en realidad Husserl tenía eso en mente. Lo que me refiero aquí al epílogo, de momento nada más, que después quizá volvamos a él, pero de momento solamente para decirles que en este epílogo Husserl vuelve sobre este juicio, sobre esta ambición que él había expresado, y digamos que, por así decirlo, reta al lector a juzgar después de conocer la obra si no tenía razón, si no tenía alguna razón esa aspiración de que aquí se estaban poniendo las bases verdaderamente de una filosofía rigurosamente científica. No era la primera vez, claro, que Husserl hablaba de esta aspiración de la fenomenología a convertir a la filosofía en ciencia rigurosa. Ya lo había hecho con toda decisión en un ensayo unos años anterior, de 1911, llamado La filosofía como ciencia rigurosa. Pues ahí está, en el mismo título, expresado el concepto de filosofía que va a guiar la construcción misma de la fenomenología. No voy a hablar mucho de la filosofía como ciencia rigurosa. Valdría la pena también que ustedes la recorrieran un poco. Fue el primer ensayo importante que Husserl escribía, les digo esto, en 1910, 1911, desde su obra, donde él, en sus palabras, hizo irrupción en la fenomenología, que se llama Investigaciones Lógicas. Para
para entender realmente el papel de ideas, y de ideas 1 en particular, en el desarrollo del pensamiento de Husserl, hay que entender qué pasó, qué pasa, qué hay en Investigaciones Lógicas, que es de 1900. 1900 el primer tomo, 1901 el segundo tomo. Entre 1901 y 1911, 9, 10 años, Husserl prácticamente no publica nada. Yo he dicho un poco en broma, a cada rato a mis estudiantes, que si hubiera vivido en nuestros tiempos, a Husserl seguro lo hubieran sacado del SNI y le hubieran llamado la atención en su universidad, porque eso de no publicar más que unas cuantas reseñas de textos de lógica y más nada en 9, 10 años, bueno, él podía decir, es que yo estoy preparando una obra magna, Ideas 1, que sí, pero había dicho, bueno, danos un adelanto, ¿no? Clases sí daba, nunca dejó de dar clases. Ahí está todo el repertorio de cursos que dio durante todos esos años, pero de un profesor pues se esperaba también que publicara cosas, y ahora con nuestro afán de publicar y de medir las carreras profesionales por las publicaciones, pues se hubiera visto muy mal. Bueno, finalmente ya en 1912 tenía un manuscrito, hizo un manuscrito que fue la base para la redacción de este libro primero de ideas, un manuscrito muy largo que no ha sido publicado, ni está publicado entre los textos complementarios. Es una versión anterior, digamos así, de este libro. No tiene todo lo que tiene después Ideas 1, pero quiero decir, no hizo Husserl Ideas 1 de la nada, sino que se basó en ese manuscrito y en algunos otros anteriores y contemporáneos. Y sin embargo, cuando escribió el libro, lo escribió de un jalón, por aquí se dice eso en la introducción del editor, en un periodo de 6 semanas, y según él mismo lo dice en alguna carta, como en trance, en estado de trance. Claro, traten ustedes de estudiar y leer y comprender este libro en 6 semanas. Necesitan un trance muy especial. Bueno, pero también necesitan los antecedentes de este libro. Y decía yo, el principal antecedente es Investigaciones Lógicas. Investigaciones Lógicas ya es, aunque no esté formulado con las mismas palabras, pero ya tiene la pretensión de ser una filosofía científica, de acuerdo a la misma idea de filosofía que Husserl tenía ya y que había heredado de su maestro Brentano. Esta herencia de Brentano, la pertenencia de Husserl a la llamada Escuela de Brentano, es muy importante para entender investigaciones lógicas y luego para entender en contraste lo que significa este libro primero de ideas y todo el proyecto de ideas y todo el proyecto de la fenomenología trascendental
que siguió. Ya Brentano tenía como su misión también hacer filosofía científica. Para él la base de la filosofía científica era ya lo que él llamaba una psicología. La principal obra, la obra en la que está esto expuesto, se llama Psicología desde el punto de vista empírico. La psicología desde el punto de vista empírico de Brentano no solamente tiene en su base esta, digamos, intención científica, sino que además hay en ese proyecto de la psicología desde el punto de vista empírico algunos elementos que son y seguirán siendo claves incluso para entender todo el proyecto de la fenomenología husserliana. En primer lugar, que les digo, ¿no?, de que lo que vayamos a hacer es ciencia estricta, ciencia rigurosa. Y vamos a proceder entonces como filósofos científicos a guiarnos por evidencias. Luego hablamos un poquito tal vez de lo que esto significa, de la evidencia. Pero por otro lado, también está ya en el proyecto de la psicología brentaniana la idea de que en la psicología, es decir, en el estudio de la psique, de la mente, de la conciencia, de las vivencias psíquicas, de lo que Brentano llamaba fenómenos psíquicos, es decir, en el estudio de la subjetividad estaba de alguna manera el secreto, la clave, el referente necesario para poder comprender la objetividad. No voy a exponer toda la estructura, todo el armazón metodológico, todas las intenciones puestas por Brentano en su psicología desde el punto de vista empírico. Pero este hecho de que había que remitirse a la subjetividad, a la conciencia, a los fenómenos psíquicos, como referente obligado para poder entender en general el conocimiento y a través del conocimiento la objetividad, el mundo, lo que se conoce, lo que somos capaces de conocer, la realidad. Ese es un esquema que sigue vigente, aunque transformado todavía primero en investigaciones lógicas y después en ideas humanas. Investigaciones lógicas también es un estudio de la conciencia, también es un estudio de la subjetividad, también es un estudio de vivencias. En palabras de Husserl mismo, investigaciones lógicas es una especie de psicología o psicología racional, psicología fenomenológica. Una psicología todavía. Es una fenomenología que se entiende a sí misma como psicología, siguiendo esta pauta, este esquema que se encuentra ya en la psicología brentaniana.
Y como punto, digamos, metodológico medular del proyecto brentaniano, y también de la manera como Husserl lo asume en Investigaciones Lógicas y también más adelante, está el gran descubrimiento que Husserl no deja de reivindicarle o de reconocerle a Brentano, de la función, de la noción de la llamada intencionalidad. Esto está en el centro de la definición misma de los fenómenos psíquicos que Brentano pretende distinguir de entrada en su psicología de los fenómenos físicos, respecto de los fenómenos físicos. Un fenómeno psíquico es aquel fenómeno dotado de intencionalidad. Respecto de él se puede decir que se refiere a un objeto, ¿no? Hablamos de pensar en tal o cual cosa, querer tal o cual cosa, hacer un juicio sobre tal o cual cosa, percibir tal o cual cosa. Esa tal o cual cosa es un objeto al cual hace referencia el fenómeno psíquico, el que se está justo caracterizando por ese rasgo, por esa referencia hacia algo que no es el mismo, sino que es pues un objeto distinto del mismo. Yo percibo el árbol, la mesa, la casa, y ese árbol, esa mesa, esa casa no son vivencias mías, no son fenómenos psíquicos míos, sino su objeto. Bueno, en cambio los fenómenos físicos no presentan ese rasgo, esa característica de ser intencionales, tener intencionalidad, de ser esencialmente intencionales. Bueno, no diré que la psicología brentaniana es, o más bien, no diré que las investigaciones lógicas de Husserl son una nueva versión de psicología brentaniana, pero en cierto modo sí lo son. En cierto modo comparten algunas de los presupuestos más básicos de la psicología brentaniana, y quizá el principal de ellos, el que vale la pena destacar, que es también fundamental, es el realismo. La psicología brentaniana era una psicología realista, estudiaba fenómenos psíquicos, fenómenos físicos, pero que estaban ellos en una realidad que no se ponía en cuestión, que no estaba puesta en cuestión. Estaba de entrada asumida, supuesta, y ese mismo realismo brentaniano lo hereda Husserl en Investigaciones Lógicas. Las investigaciones lógicas son, en términos del propio Husserl, una psicología descriptiva, una psicología, no una psicología, bueno, y esto, bueno, quizás haya también que aclararlo, desde el mismo Brentano, cabe distinguir la psicología como la propone Brentano y la psicología que se llama, que es una filosofía, una psicología positiva, empirista en el sentido de ciencia experimental, y también llamada una psicología genética, porque estudia, digamos así, la génesis causal
de los fenómenos psíquicos. Esa psicología podría tomarse como prototipo la psicología, por ejemplo, de Wundt y la psicología de muchos otros psicólogos de la Alemania del siglo XIX. Frente a esa psicología experimental, positivista, empirista en el sentido no brentaniano, ¿por qué no brentaniano? Es que Brentano sí decía empirismo, pero el empirismo entendido como constatación de lo que me es dado en el fenómeno, pero no, digamos así, apelación a los fenómenos de la experiencia sensible como que son los únicos que se admiten en las ciencias llamadas empíricas positivas, que toman como metodología principal pues el estudio de la inducción, las inferencias causales. Bueno, decía, las investigaciones lógicas no son precisamente una obra que sea igual, que tenga los mismos marcos teóricos en el mismo sentido que Brentano, que no rompa algunos de los esquemas de Brentano. Hay muchas innovaciones en investigaciones lógicas respecto de la psicología brentaniana, y sin embargo se mantienen algunas cosas. Se mantiene sobre todo este que decía, el marco metafísico realista, la base realista. Y eso, claro, determina muchas cosas. Pero por otro lado, hay una exploración mucho más sutil y mucho más detenida y mucho más científica del mismo concepto de la intencionalidad. Además de que hay también, de entrada, un deslinde muy tajante y muy claro en el primer tomo de las investigaciones lógicas respecto del llamado psicologismo lógico. Ahorita explico un poquito eso, que también tiene su importancia. Pero me interesa sobre todo destacar ahora que en investigaciones lógicas hay ya, aunque claro, no en los términos mucho más maduros de lo como ocurre en Ideas 1, pero hay ya una exploración mucho más detenida, mucho más rigurosa de este fenómeno, o más bien de este rasgo que descubrió Brentano, o que más bien Brentano volvió a reivindicar para la filosofía, que tomó de la filosofía de la Edad Media, de la intencionalidad, porque la intencionalidad había sido ya un descubrimiento de filosofías medievales. Y por así decir, allí en este mismo concepto, en esta misma noción de intencionalidad, estaba ya metido el gusano que habría finalmente de terminar reventando desde dentro el realismo mismo de la concepción que sustentaba el análisis de estas psicologías e incluso de la psicología como la desarrollaba Husserl en investigaciones lógicas. Bueno, y cuando ese gusano de la intencionalidad termina por reventar, pues entonces estamos ya en 1907,
estamos ya cuando Husserl se da cuenta de que a lo que está conduciendo el estudio de la intencionalidad, el estudio de la subjetividad ante la cual se dan objetos, no puede caber, no puede entenderse en un marco metafísico realista. Y hay entonces que cambiar ese marco, hay entonces que modificarlo. Y entonces a lo que llegamos pues es a la noción de epogé fenomenológica y reducción fenomenológica. Bueno, eso lo podemos ver con un poquito más de calma. Pero antes me voy a referir a ese otro aspecto que dejé un poco de lado, que es la crítica del psicologismo que Husserl hace en el primer tomo de las investigaciones lógicas. Bueno, de hecho, las investigaciones lógicas no fue tampoco el primer libro de Husserl, no fue su primera investigación. Su primer libro importante fue el que se llamó Filosofía de la Aritmética, del cual solo llegó a publicar el primer tomo, el segundo no lo llegó a escribir, y ya el subtítulo de la Filosofía de la Aritmética revelaba que todavía estábamos en el ámbito de un mismo esquema brentaniano, de tratar de encontrar en una psicología las claves para la comprensión de la objetividad, y en este caso nada menos que de la objetividad matemática, de la objetividad aritmética. Entonces le llama el subtítulo de Filosofía de la Aritmética, ¿no? Es Estudios Lógicos y Psicológicos. Pero ya en la Filosofía de la Aritmética está funcionando también esta idea, si estaba ya en Brentano, pues estaba también en Filosofía de la Aritmética, se hereda a investigaciones lógicas y se hereda, aunque de distinta manera, también al proyecto de ideas. Este esquema del que les hablé antes, ¿no? El que, dicho así muy a grandes rasgos, es el hecho de que en la subjetividad se encuentra la clave para comprender la objetividad. Así se puede enunciar de una manera simple y muy esquemática. En la subjetividad se encuentra la clave, el secreto, para entender, comprender la objetividad. Pero resulta que mientras este esquema lo hacemos como psicología, pues resulta que toda objetividad está puesta en correlación con una mente, con una psique, con una conciencia, que es, gracias o según el esquema realista, metafísico, en el que estamos todavía moviéndonos, pues es una subjetividad humana o quizás animal, pero principalmente humana, que es la que conocemos, que es la nuestra, y es la que de aquella de la cual podemos decir que conoce y que se preocupa por el mundo, por conocerlo y por indagar los procesos de conocimiento de ese mismo mundo a través de la filosofía, etc. Entonces,
parecería ser, si esto es así, que pues en el psiquismo humano se encuentran justamente las claves para comprender el conocimiento de cualquier objetividad, y por lo tanto la psicología habría de ser la disciplina fundamental pues de la filosofía, pero ante todo también de la lógica. Y esto puede, o de hecho llego a pensar, a mucha gente, de toda una corriente, toda una tendencia cultural, científica en Alemania y en otros países, en Inglaterra, etc., que las leyes lógicas, las leyes que eran aquellas leyes a las cuales nuestro pensamiento se sometía de hecho para conocer o utilizaba como normas de su conocimiento, pues eran leyes psicológicas. Entonces, esta idea de que las leyes lógicas son realmente leyes psicológicas es lo que se llama psicologismo lógico. Bueno, cuando Husserl desarrolla su filosofía de la aritmética, se topa con precisamente este problema. No puedo llegar a entender, no puedo llegar a ver con toda claridad cómo es posible relacionar la objetividad lógica, la objetividad matemática, que es una objetividad aparentemente totalmente universal, totalmente apodíctica, totalmente incondicional. ¿Cómo puede esto depender de leyes psicológicas que son a la postre, finalmente, en última instancia, leyes de sucesos fácticos, de hechos individuales, reales, cognoscibles con mera probabilidad a través de inducciones? Entonces aquí hay un problema, y aparentemente estoy yo, está quizás Brentano, cayendo en un psicologismo, es decir, en la idea de que las leyes lógicas dependen, o son leyes psicológicas de plano, o dependen de leyes psicológicas de alguna manera. Y esto es lo que lo lleva a toda una reflexión que lo hace finalmente superar de una vez por todas esto que se llama psicologismo lógico. Y esto es lo que hace en el primer volumen de las investigaciones lógicas, que se llama Prolegómenos a la lógica pura. Es una puesta en cuestión muy radical del psicologismo y de algunas de las doctrinas a que el psicologismo podía dar lugar. Y se necesitaba de entrada superar ese psicologismo precisamente para que se pudiera desplegar de una manera coherente, sin psicologismo, ya sin psicologismo, el proyecto de destacar el papel de la subjetividad en el conocimiento de la objetividad, en el conocimiento científico de la objetividad. Entonces, aparentemente esto es realmente
Si me están siguiendo, se da cuenta de que aquí hay una especie como de paradoja, que es, a fin de cuentas, la paradoja que lleva nada menos que al rompimiento del realismo que estaba en la base de investigaciones lógicas. La paradoja consiste en que por un lado yo estoy refutando el psicologismo lógico, estoy reivindicando la independencia, la autonomía absoluta de las leyes lógicas, y por otro lado, frente a las leyes psicológicas, ¿no? Bueno, revisar eso también va para unas cuantas sesiones interesantes de un grupo de estudio. Estudiar, yo siempre he dicho que no deberían permitir en una facultad de filosofía recibirse a un alumno como licenciado en filosofía que no haya estudiado y que no apruebe un examen sobre los prolegómenos a la lógica pura. Es decir, que no haya estudiado esta refutación de Husserl del psicologismo lógico. Bueno, pero eso, a la refutación del psicologismo lógico, es decir, a la refutación de que de la idea de que las leyes lógicas son leyes psicológicas, le sigue nada menos que un estudio de vivencias subjetivas, que dentro del marco realista son vivencias subjetivas de sujetos humanos en el mundo. Y ese estudio de esas vivencias se pretende ahora un estudio ya liberado de psicologismo, y que de alguna manera, sin embargo, el análisis y la descripción de las operaciones, de los procesos de esa subjetividad, nos van a permitir comprender la manera como en esa subjetividad se percibe una realidad, un mundo, y tendremos una base filosófica cierta, científica, para fundamentar luego también pues una filosofía y eventualmente una metafísica. Esa es la... No es que hubiera habido precisamente una contradicción, o que esa paradoja fuera una paradoja que realmente hiciera que el proyecto de la fenomenología estuviera, digamos, fallido de entrada. Muchos comentaristas, muchos críticos de investigaciones lógicas pensaron que en efecto en el segundo volumen de las investigaciones lógicas, lo que se llama las investigaciones propiamente dichas, ¿no? Las investigaciones de fenomenología y teoría del conocimiento, Husserl había recaído en el psicologismo que había criticado en el primer tomo de las investigaciones lógicas, lo cual hubiera sido verdaderamente ridículo, verdaderamente una inconsecuencia, una incoherencia extrema de parte de Husserl, algo que no se le puede achacar a un filósofo serio, mínimamente responsable. Entonces algo estaba allí pasando que necesitaba aclaración, que necesitaba... bueno, no voy a hablar de todo el contenido de las investigaciones lógicas propiamente dichas, más allá de la superación del psicologismo. Son investigaciones que para conocer realmente a fondo el pensamiento de Husserl hay que estudiar, y que a los que piensen realmente
dedicarse a eso, pues les recomiendo que vayan empezando a adentrarse en el estudio de investigaciones lógicas. Pero, pues diremos que ahí, además de que había un proyecto ya de teoría del conocimiento, un proyecto de una teoría del conocimiento fenomenológica, había unos inicios de investigaciones de fenomenología de la significación, de fenomenología de la expresión, inicios también de fenomenología o de estudios fenomenológicos tendentes a aclarar lo que Husserl llamaba una gramática lógica. Por otro lado, un estudio de la teoría de la abstracción, que era indispensable para reivindicar, esta es otra de las grandes reivindicaciones de la fenomenología, el conocimiento de esencias, el conocimiento eidético. Ahora hablaremos un poco de eso al ratito. Sobre todo, como quise destacar hace rato, había en estas investigaciones lógicas, propiamente dichas, un ahondamiento peculiar en la noción de conciencia, misma y en la noción de intencionalidad. Entonces, sobre todo la quinta de las investigaciones lógicas. Bueno, y fue ese ahondamiento proseguido por Husserl en sus reflexiones después de la publicación de Investigaciones Lógicas, el estudio de esta misterioso rasgo que había destacado Brentano, que es la intencionalidad, lo que, como dije, termina dando lugar a que el marco realista en que se movían todas las investigaciones brentanianas y las investigaciones todavía de la psicología de las investigaciones lógicas, por así decirlo, reventara el marco, ¿no? Reventara el realismo, pues. Bueno, y ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que si hemos decidido partir de los que Brentano llamaba fenómenos psíquicos, si hemos decidido partir de las todavía acá en la idea de la fenomenología, ¿no? Se llaman fenómenos, no sé si es precisamente fenómenos psíquicos, pero sí habla de ahí el fenómeno puro. Si hemos decidido partir de esos fenómenos, y esos fenómenos son intencionales, y en esos fenómenos, gracias a ellos, se nos va, por así decirlo, a mostrar cuál es el sentido que tenga para esos fenómenos. La realidad, la verdad, la objetividad. Si esa realidad, verdad, objetividad está puesta en relación, es decir, está en cierto sentido relativizada al fenómeno mismo ante el cual esa objetividad se está dando. O sea, si ese fenómeno me va a dar a mí la clave, la pauta para entender el sentido de, no solo cualquier sentido objetivo, sino además el hecho de que sea o no real, de que sea o no ficticio, de que sea o no mundano, de que sea o no soñado.